Muy bien, vamos a continuar con este tema de la sombra y estábamos hablando de las frustraciones y el sufrimiento. Según Grun, dice que es bueno que nos sintamos frustrados para que las imágenes que nos hemos hecho de nosotros mismos se rompan. Por su parte, el pastor Butch Camus dice: nadie en su sano juicio daría como bueno el dolorísimo masoquista, pero en medio de una sociedad pusilánime que concibe el dolor como mal en sí mismo y huye de él a cualquier precio, no está de más recordar que el sufrimiento despierta al hombre de su acomodo y lo fuerza a poner en juego lo más propio y oculto de sí. Unamuno dice: sufro, luego existo. Sin sufrimiento no hay sabiduría, dice Larrañaga, y continúa: una gran tribulación hace crecer al hombre en madurez y sabiduría más que 5 años de crecimiento normal. Antes, la gran Simone Weil había hablado del sufrimiento como fuente del saber. Es lo mismo que quiere enseñar el relato sobre el maestro asírico Reb Suya, que dice: ¿cómo puedes explicar el mal?, preguntaron los estudiantes. ¿Qué mal?, contestó el rabino, abriendo los ojos desmesuradamente. Los estudiantes indicaron que el propio Reb Suya sufría de enfermedad, dolor y pobreza. A eso, replicó el rabino, seguro que eso es lo que necesita mi alma. Nuestros sabios han dicho que un ronzal rojo le va bien a un caballo blanco. Ahora bien, para que el dolor pueda percibirse realmente como ocasión de crecimiento, se requiere una actitud positiva de querer aprender de lo que nos ocurre y una determinación de favorecer la emergencia de lo mejor de sí. Es decir, se requiere estar embarcados en un proceso de crecimiento personal. De otro modo, el dolor puede que no consiga sino aplastar a la persona. Esta frase de cuando soy débil, entonces soy fuerte, es la experiencia de la propia debilidad puesta de manifiesto, a veces de modo tan intenso como inesperado, la que cuando es aceptada con humildad, reordena nuestra jerarquía de valores y nos muestra nuestra pequeñez, liberándonos del orgullo neurótico, y nos conduce progresivamente a realidades sólidas en nosotros, a capas más y más profundas de nuestra identidad, donde hacer pie, en las que hacemos la experiencia de comunión, unidad en Dios, con los otros y con todo. A lo largo de este proceso, podemos reconocer y afirmar que el dolor nos ha conducido a nuestra verdad más profunda, sacándonos del engaño más cómodo en el que nos habíamos instalado. San Juan de la Cruz dice: ¿qué sabe el que no sufrió? En síntesis, la respuesta a aquella paradoja sigue teniendo forma paradójica, en las palabras de Chevrier: cuanto más se muere, más vida se tiene, más vida se da. Significa que la noche es indispensable para poder hacernos disponibles al encuentro con Dios. La noche, percibida como aridez, nos va quitando el gusto por todo aquello que antes buscábamos con tanto ahínco, y de ese modo nos va purificando y desnudando de todo, para poder centrarnos más y más en Dios. Esa noche o aridez guarda una cierta similitud con la depresión, en cuanto que en ambas se sufre la falta de gusto por todo, hasta el punto de que en ciertos casos puede errarse el diagnóstico. Sin embargo, hay una diferencia radical en medio de la sequedad de la noche y de la purificación. Aún sin saber ni sentir bien cómo, la persona vive en una sensación profunda de que algo me sostiene de fondo, por lo que de un modo incomprensible, para ella en muchos casos, experimenta una confianza y seguridad profundas. Planteado desde una perspectiva creyente, esto significa que podemos mirar nuestra negatividad, nuestro pecado, sin desesperar. No solo eso, sino que justamente ahí experimentamos que somos amados en gratuidad,
Cuando nos vemos inaceptables, sabernos aceptados. Cuando nos vemos despreciables, sabernos apreciados. Cuando nos vemos rechazables, sabernos amados. Ahí es donde empezamos a sentir que somos perdonados por Dios gratuitamente. Y esa experiencia es la que nos va convirtiendo interiormente. Como consecuencia crece en nosotros la humildad, el gozo y la fuerza. Y así comprendemos mejor la honda sabiduría de la parábola del fariseo y del publicano, y por qué es la oración de este último. Señor, ten compasión de mí, soy un pecador. La que realmente justifica, hace justicia, hace verdad. Y la verdad que expresa el Salmo 51 al mostrar una oración que siempre está a nuestro alcance. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Siempre podemos presentarnos a Dios con una actitud semejante, y será esa oración la que nos introduce en la humildad. Es imposible que quien ora de ese modo pueda creerse mejor que alguien. Con todo ello, caemos en la cuenta de que en realidad funciona la paradoja. La muerte puede convertirse en vida. La vida crece cuando aceptamos lo que hay muerto en nosotros y nos experimentamos perdonados. Pero volviendo al tema de la aridez de la oración, podemos decir que el ser humano es fácilmente prisionero de su ego. Como sabe cualquier persona que se compromete en un camino serio de crecimiento personal, muy pronto se hace consciente de hasta qué punto sus pensamientos, su actuar, sus primeras reacciones giran en torno a las exigencias insaciables del ego. Sin embargo, en este supuesto no puede haber encuentro interpersonal porque realmente, y más allá de las intenciones subjetivas, no hay otra presencia que la del propio ego, el encuentro es imposible. Por eso quien se asusta o se echa atrás ante la sequedad de la oración manifiesta que no es a Dios a quien busca, sino la satisfacción de apetencias de su propio ego, es decir, no ha salido del narcisismo. Pero buscando y alimentando el propio ego, aunque sea de modo inconsciente, no se produce crecimiento personal ni se podrá dar la apertura a Dios, fuente del ser. ¿Cómo no reconocer la sabiduría encerrada en aquella máxima? Niega tu deseo y Dios te dará lo que desea tu corazón. Por lo tanto, la ascesis consiste en adiestrarse en un proceso que los cristianos leemos en clave de muerte-resurrección, en el que nos adherimos cordial y vitalmente al misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. La ascesis se encamina a lograr la muerte del ego, la negación de sí en cuanto a negación de lo que niega la vida, para vivirla de una forma ajustada sin caer en los riesgos doloristas del pasado. Hay que tener muy presente la prioridad buscada, ser cada vez más la persona que soy de fondo. Este es el objetivo y la motivación de toda ascesis. La ascesis se vive sencillamente en función de la fidelidad al sí mismo. Las palabras pueden ser antiguas. Su contenido es absolutamente actual. Solo podremos crecer como personas a partir del conocimiento y aceptación de toda nuestra verdad, siendo particularmente lúcidos en el modo de afrontar la realidad generalmente dolorosa, que acompaña la emergencia de la sombra y a través de una práctica y un entrenamiento que nos haga diestros en el vivir cotidiano, para ser cada día más quienes somos de fondo y avanzar hacia nuestra verdad última, la conciencia y la vivencia de unidad. Aquellos monjes que hablaban de la lucha con los demonios nos han transmitido también los frutos de un combate bien resuelto: la pureza de corazón, la humildad, la ataraxia, seguridad y equilibrio, la apatheia, ausencia de pasiones, la paz, la compasión y la dulzura. A medida que se va trabajando la integración de la sombra
Desde esta perspectiva espiritual cesa el ir y venir de las emociones. La mente se hace más lúcida, se encuentra su sí mismo, se hace consciente del núcleo de su persona y se abre la unidad. Se hace capaz de estar totalmente presente en lo que está y abrirse del todo al Dios presente. El trabajo de la integración de las propias sombras, al permitir recoger las proyecciones que distorsionaban la imagen de los otros, porque apenas le perturban las emociones y los impulsos que están escondidos en el fondo de toda proyección, redunda en relaciones limpias y serenas. Los escritos de los monjes encierran mucha sabiduría, como instrumentos útiles para acompañar en un proceso de crecimiento espiritual. ¿La Biblia sirve para este crecimiento espiritual? Tenemos que tener en cuenta que lo que está escrito en la Biblia refleja la época en la que fue escrita, ¿no? Y muchas personas hacen una lectura literal de la Biblia que no tiene en cuenta las condiciones propias del texto o moralizadora y la convierten a la escritura en un código de comportamiento. Pero si uno puede hacer una lectura simbólica, puede descubrir en la Biblia un caudal de sabiduría. En una tradición más bien dogmática, los creyentes suelen desconfiar del simbolismo, pensando que de ese modo se quiere escamotear la realidad, en el sentido de que simbólico sería lo contrario a real. Sin embargo, no es así. Si vamos a la etimología, descubrimos que es precisamente lo simbólico lo que nos remite a la verdad completa. De otro modo se nos escapa. Por eso, precisamente el mensaje religioso no puede prescindir nunca del símbolo, porque en otro lenguaje no podría expresar todo su contenido. Etimológicamente, la palabra simbólico o symbaliem significa lanzar conjuntamente y reunir. Lo contrario de diabelim, de donde viene el término diablo, que significa el que separa o divide, también el que acusa. En su origen, el símbolo era un objeto cortado en dos. Podía ser de madera, cerámica o metal. Dos personas se quedaban cada una con una parte y cuando más tarde acercaban esas dos partes reconocían su compromiso o deuda. Entre los griegos, los símbolos eran signos de reconocimiento que permitían a los padres encontrar a sus hijos abandonados. Por analogía, su significado se extendió a cualquier signo de reunión. El símbolo, por lo tanto, habla de separación y unidad a la vez. Por aquí debe verse el sentido del término aplicado al lenguaje religioso. No es lo opuesto a lo verdadero, sino más bien su reafirmación. Decir de algo que es simbólico significa reconocer que estamos en presencia de una realidad de la que únicamente percibimos una parte, mientras que la otra mitad queda invisible. En ese sentido es correcto afirmar que un ser humano es símbolo de Dios o que un amanecer es símbolo de la belleza divina. En ambos casos, aunque sean diferentes, vemos una parte mientras la otra, más honda y razón de ser la primera, se nos escapa. La Biblia es como un símbolo de Dios, pero es también un símbolo de lo que es la vida humana. Por otra parte, esta lectura simbólica del texto sagrado ha sido constante en la Iglesia, aunque con altibajos según el momento histórico y cultural. Para rescatar así tanta sabiduría psicológica como encierra, lo que vamos a ver a continuación es presentar algunos textos bíblicos desde la perspectiva del tema de la sombra. ¿Podemos encontrar en la Biblia alguna referencia a la cuestión de la sombra o lado oscuro del ser humano? Teniendo en cuenta que esta dimensión es absolutamente universalizable, no puede existir una persona sin sombra. Es imposible que esta problemática
no aparezca en un texto que quiere ser respuesta a la problemática humana, aunque sea desde una perspectiva expresamente religiosa. Textos emblemáticos en este sentido son las parábolas de Jesús, que, como los cuentos o las fábulas, ponen al descubierto lo que somos, lo que está pasando en el interior de nuestra alma. En cierto sentido, son como una descripción de nuestra realidad interior. Si en lugar de verlas como cuentos moralizadores, las leemos como hacemos con los sueños, percibiendo que todos los personajes que aparecen somos nosotros, nos van a resultar muy iluminadoras. En efecto, cada uno de nosotros somos las 4 clases de tierra, cada uno el trigo y la cizaña, los 2 hijos, cada uno el fariseo y el publicano. Podemos fijarnos bien en una característica, de hecho, la primera, que vemos en las parábolas, ¿no?, del Evangelio de Mateo, en la que se refiere a la parábola del sembrador. En ella Jesús compara nuestro interior con un campo con diferentes calidades de tierra, pero habitado por una semilla de vida. La semilla es poderosa y eficaz. Toda la que cae en el campo da fruto, pero está en juego nuestra acogida y receptividad. Porque podemos vivirnos a nivel de superficie, podemos dejarnos atrapar por otros intereses o prioridades sensibles, o podemos abrirnos a lo profundo de nosotros mismos, a nuestra tierra nueva, a nuestro buen lugar, en cuyo caso experimentaremos el fruto de la vida. Así leída, la parábola no nos deja indiferentes, no nos hace plantearnos desde dónde nos estamos viviendo, y para llegar a la respuesta ajustada nos invita a fijarnos en los frutos que salen de nosotros. En la parábola del trigo y la cizaña, se nos hace ver que el trabajo con la sombra requiere mucha paciencia, de modo que la misma paciencia es ya escuela y aprendizaje eficaz. En realidad, el impaciente es nuestro orgullo, que querría alcanzar inmediatamente los resultados de quedar satisfecho. El hecho de no percibirlos, incluso la experiencia de lo que denominamos fracaso, en nuestros esfuerzos de crecimiento espiritual, es una escuela impagable de humildad y por ello mismo de puesta en verdad consigo mismo. Necesitamos aceptar la espina interior de la que habla Pablo, reconociéndola como maestro de nuestro camino interior. La sabiduría de Jesús nos invita a reconocer en nosotros mezclados el trigo y la cizaña. La cizaña que se siembra durante la noche, es decir, en la oscuridad del inconsciente, pueden ser nuestras propias sombras, lo que hemos eliminado porque nos resulta incómodo y no rimaba con nuestros ideales prefijados. Y Jesús no nos pide que seamos solo trigo. Esa es la trampa de toda espiritualidad, sino que aceptemos nuestra verdad completa. Si logramos reconciliarnos con la cizaña, podrá crecer el buen trigo en el campo de nuestra vida. En una espiritualidad perfeccionista, el ideal es el hombre puro y santo. Pero esto lleva a un rigor moral. La aceptación, desde la humildad, es la que nos va a abrir el camino hacia la gratuidad, hacia la acogida gratuita y salvadora de Dios. De cara y cruz habla también la parábola del fariseo y el publicano, y en ella aparece con claridad el modo como funciona la sombra a través de la proyección. El fariseo se considera justo a sí mismo, y probablemente no miente en lo que dice, pero proyecta condenatoriamente en los demás lo que él rechaza. No hace falta mucha perspicacia para caer en la cuenta de que inconscientemente estaba rechazando su propia sombra, aspectos suyos reprimidos, su inconsciente, y ve en sí mismo una maldad latente que le espanta. Por estar lejos de su propia verdad, aún sin ser consciente de ello, no puede vivir esa gratuidad gozosa y está esperando una recompensa y cae en el desprecio del otro. Por el contrario, el publicano
está anclado en la verdad sobre sí mismo y es la verdad la que lo salva y lo reconcilia. Si leemos estas parábolas como los sueños, nos resulta más fácil reconocernos en todos los personajes. Los dos personajes no son sino las dos partes de nuestra propia persona. En cada uno de nosotros vive un yo prepotente, que se cree justo y que rechaza todo lo imperfecto. Es el yo rígido, fruto de la sobreexigencia, que se identifica con la imagen idealizada de sí mismo y que se alimenta con el orgullo. Pero junto a él, y con frecuencia aplastado, vive el otro yo, que ha debido esconderse porque no se sintió reconocido ni aceptado. Es el niño interior, que claudicó al ser herido. La parábola nos hace ver que la reconciliación de la persona vendrá por ese lado. Por eso necesitamos abrazar a ese niño y desde esa humildad empezar a vivir en gratuidad y en gratitud. Ese doble personaje que nos habita vuelve a aparecer en la del rico y el pobre. Como dijo Grun, el rico es el yo todopoderoso, víctima, sin embargo, de su propia ibris, de su inmoderación y caprichos, de su egocentrismo, tal que lo lleva al infierno. El pobre representa todo lo despreciado, herido, enfermizo, hambriento y sediento que hay en la persona. Es el yo rechazado autoritariamente a la zona del inconsciente. Si esa situación se prolonga, la persona acabará devorada por el fuego del propio inconsciente. La no aceptación de la propia verdad va creando un abismo infranqueable en su propio interior. Lázaro, sin embargo, va al cielo. Dios acepta lo perdido y marginado, ama lo que a los ojos de los hombres carece de valor. La parábola nos habla de necesidad de aceptar lo despreciable que descubrimos en nosotros, de recibir amorosamente en nuestros brazos al pobre Lázaro interior, contemplarlo con mirada de amor y alimentarlo. Así vamos a ir acortando nuestro abismo interior y avanzaremos hacia la totalidad. Es justamente desde la conciencia de nuestra pobreza y negatividad desde donde podremos abrirnos a la experiencia de la gratuidad. Cuando el hombre se encuentra sin nada, es cuando más necesidad siente de abrirse para llenarse de los dones de la gracia divina. Y para terminar con las parábolas, no vamos a pasar por alto la más conocida, que es la del hijo pródigo. No es el momento de indicar el contexto fuertemente polémico de la misma, por el que es fácil percibir que no se trata de un inocente canto de la misericordia divina, sino de una denuncia implacable de la espiritualidad farisea. En primer lugar, tanto el hijo menor como el mayor habitan en cada uno de nosotros. Cada uno podemos encontrar elementos que nos lleven a identificarnos con ambos. Hay otro aspecto que se refiere al fenómeno de la proyección, que dice, ¿a qué se debe semejante enfado en el hermano? Aparte del hecho de no encontrarse en casa, la casa paterna, puede entenderse como su casa interior, que había de crearle una sensación de insatisfacción permanente. Es indudable que desde su propio malestar había proyectado en el pequeño su propia sombra, su vivacidad y sus propias fantasías sexuales, reprimidas bajo una fachada de decencia. Por eso, cuando asoma el hijo menor en nuestras sombras, su vivacidad irreprimible, nos encolerizamos. La parte oculta de nosotros se escondía bajo una fachada piadosa. Incluso el Evangelio nos advierte que un alto ideal de perfección y de oración conlleva también una parte oscura, la necesidad de sentirnos mejores que los otros. Cuando esto es así, la oración se reduce a una forma piadosa de mirarse en el espejo, como se pone de manifiesto en la parábola del fariseo y el publicano. Esta es una
una lectura enriquecedora, pero no es la única posible, ¿no? Evidentemente, de ser así se caería en una psicologización del Evangelio. En primer lugar, toda lectura ha de hacerse atendiendo a su realidad histórica y luego a su propio contenido teológico y espiritual. Pero es importante no olvidar nunca esta dimensión simbólica, para no perdernos riquezas encerradas en la parábola. En los evangelios también se relatan, ¿no?, hechos de Jesús, relatos de milagros, también que pueden ser leídos equivocadamente o con este simbolismo que le estamos dando. Hay uno de los milagros, ¿no?, que se cuentan en la Biblia, del hombre ciego de nacimiento, y hay una mujer que contaba que había sufrido problemas de vista durante toda su vida, que fue cuando fue a un médico que le había aconsejado que practicaba una medicina no convencional, y éste le preguntó: ¿qué fue lo que no querías ver de pequeña? Algo parecido dice Grun cuando pregunta ¿qué puede pasarle a un niño para que se niegue a ver la realidad? Quizá no puede ver los conflictos entre sus padres, quizá tiene que mantener los ojos cerrados ante la dureza de su entorno, quizá sufre tanto que no puede ver más. También de adultos puede faltarnos valor para mirar nuestra realidad de frente, o cerramos los ojos ante situaciones de personas que exigirían nuestro compromiso. La curación del ciego se produce en 3 tiempos. Jesús forma una masa con la saliva y la tierra. La saliva es algo muy íntimo, es un símbolo maternal. La madre limpiaba con saliva las manchas del rostro del niño. La paz y la dicha que refleja la madre en su rostro es la primera condición para que un ser humano se anime a abrir los ojos y contemplar la realidad tal como es. Jesús forma una pasta con la tierra, el humus. Como hemos recordado con anterioridad, humus está relacionado con humilitas y con humor, terrenalidad. Una de las causas de la ceguera es el orgullo, la ibris y la falta de humor, de humildad con que me contemplo a mí mismo. Quiero verme puro y arremeto contra toda la impureza del mundo. Es decir, el orgullo neurótico me lleva a identificarme con mi imagen idealizada, negándome a ver mi verdad real. Al aplicar al ciego la pasta hecha con saliva y tierra, le pone en contacto con su terrenalidad, su condición humana, sus limitaciones, su sombra. La integración de la sombra es la que nos hace poner los pies en el suelo, y de ese modo nos hace completos y lúcidos, tal como va a aparecer en el mismo relato. Luego lo envía a la piscina de Siloé, que significa enviado. El enviado es el mismo Jesús que nos devuelve la vista. En este lavarse en la piscina, Jesús ve una alusión al bautismo. La iglesia antigua llamaba al bautismo potismos, que significa iluminación. Como bien sabe cualquier maestro espiritual, la iluminación es imposible sin haber arreglado las cuentas y hecho las paces con las propias oscuridades. Llama la atención del modo como aparece constantemente la humildad en todo lo que es el trabajo sobre uno mismo. Esa es la llave maestra. La humildad es la que permite aceptarnos y acogernos como somos, con toda nuestra verdad. Acogida que por parte de Dios es incondicional y definitiva. La humildad nos lleva también a descansar en el Dios que es acogida maternal. De Él aprendemos a acogernos y a acoger a los demás. Un segundo caso es el de la resurrección de Lázaro. Leído en clave teológica, es una confesión de fe en Jesús como resurrección y vida. De hecho,
el centro de todo él se condensa en la afirmación: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que esté vivo y crea en mí jamás morirá. El autor del Evangelio da por supuesta la fe judía en la resurrección, pero propone lo específico de la fe cristiana. Jesús es resurrección. En clave simbólica, Lázaro puede significar todo lo que rechazamos de nosotros mismos, lo que dejamos enterrado bajo una losa porque no nos gusta. Lo que ocurre es que todo lo que enterramos y reprimimos pronto empieza a pudrirse y a tener mal olor. Hola Nubia, hola Graciela, hola Mir, bienvenidos. Eso nos hace desconfiar de nuestro Lázaro interior para que pueda volver a vivir, porque ya parece que está descompuesto, ¿no? Es como nos pasa a nosotros cuando ya sentimos que no tenemos remedio, que lo nuestro no tiene arreglo. Sin embargo, Jesús sigue creyendo en la vida y ordena que lo desaten a Lázaro y lo dejen andar. Entonces Jesús, ante la apatía y la claudicación del paralítico, le pregunta: ¿quieres curarte? Levántate, toma la camilla y echa a andar. Curarse no significa verse libre de dificultades, sino reaccionar ante ellas de otra manera. Por lo que necesitamos es reaccionar contra la apatía, desde la confianza en la vida y en las palabras de Jesús. Para empezar a vivir tenemos que empezar a reconocer lo que hay muerto en nosotros. Por eso es que hay que ir adentro, no queda más remedio. Reconocer a nuestro Lázaro interior, en lo positivo nuestro, que todavía no vivimos, porque preferimos encerrarnos en mecanismos egocéntricos, como en lo negativo, que es lo que hemos arrojado al inconsciente y nos amenaza como la sombra. Pero no es suficiente con conocerlo, se requiere también creer en la fuerza de la vida y el dinamismo del propio ser, que nos crea constantemente. Ahí podemos escucharnos y podemos resucitar. Una de las ventajas más evidentes de este tipo de lectura es que no deja indiferente, porque remite de modo inmediato a nuestro momento y a nuestras actitudes cotidianas, en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los otros y cómo nos relacionamos con Dios. ¿No cabe el peligro, sin embargo, de que puedan darse interpretaciones muy subjetivas? Bueno, hay dos peligros. El primero sería el de la absolutización, en el sentido de querer hacer de esta la única lectura interesante. Hay que decir que el Evangelio es un libro religioso. El segundo peligro radica en esto, ¿no? De hacer interpretaciones subjetivas. Cuando hacemos una interpretación desde un ángulo muy teológico, no cabe sino estar abiertos al contraste y evitar todo tipo de dogmatismos. Este tipo de lectura no puede hacerse con el Antiguo Testamento del mismo modo que se hace con el Evangelio. Sin ninguna duda, desde siempre, empezando ya por el propio Pablo, cuando en alguna de sus cartas comenta textos del Antiguo Testamento, y siguiendo por los padres, se han conocido las interpretaciones alegóricas de episodios de Adán y Eva, Caín y Abel, Abraham y Moisés, David y Betsabé, Job y Jonás, José y María. Somos también cada uno de nosotros, pero aquí vamos a aportar una lectura de 3 textos pertenecientes a tradiciones y géneros literarios diferentes. Hay uno que es el de el sacrificio de Isaac, relato según el cual Dios
para ponerlo a prueba, le pide a Abraham que sacrifique a su propio y único hijo, como signo de sumisión. Sumisión de ser sumiso, ¿eh? Al recordar la lectura, nos viene el recuerdo de nunca creáis en un Dios que sea peor que vosotros. Dicho esto, este texto es susceptible de ser leído desde distintos niveles. En primer lugar, es más que probable una alusión a los sacrificios humanos que en tantas religiones se practican para aplacar o contentar a la divinidad. Puede que el texto contenga ya una protesta contra tal práctica religiosa, una religión que se ha ido moralizando en su evolución, se revela contra la idea de sacrificar a seres humanos en ningún altar. La conclusión del mismo relato viene a confirmar esta lectura porque es el propio Yahvé el que no permite que mate al hijo, pero cabe por fin una interpretación simbólica. El hijo querido de cada uno de nosotros es ese que nosotros estamos apegados, nuestra imagen propia, nuestro egoísmo, nuestra avaricia. Para vivir tenemos que atrevernos a renunciar a él, a nuestro vástago, a nuestro querido hijo propio. Bien. Hay otro texto que habla del pecado de David, pecado de adulterio y de homicidio. Describe ahí el fenómeno de la proyección. El rey, que había reprimido su sombra, se encoleriza cuando ve reflejada en la historia que le cuenta el profeta Natán, hasta el punto de querer aniquilar al protagonista de dicha historia. La cólera de David es proporcional al rechazo de su propia sombra. La resolución pasa por hacer luz en la sombra. Lo que habrá de morir es el niño que de ti ha nacido, es decir, el fruto de la sombra rechazada. Bien. Ahora vamos a ver una guía para integrar la sombra, o sea, como unos pasos en esta tarea, ¿no? El primer paso para integrar la sombra es el reconocimiento e identificación de los aspectos de la sombra. Puede ser útil reconocerlos y nombrarlos como los pequeños yoes que nos habitan y a los que queremos acoger en el conjunto de nuestra persona. ¿A cuáles de ellos necesito prestar atención de un modo prioritario? Porque son los que aparecen con más frecuencia o con más intensidad. Porque son los que tienen repercusiones más negativas. Porque son los que me impiden vivir algo muy importante. Y porque son los que me distancian de los otros de una manera especial. Los yoes de mi sombra negra. ¿Cuáles son? ¿Qué me impiden vivir de mí y por qué lo bloquean? Por ejemplo, un yo asustado o miedoso ante los otros. ¿Qué me impide? Acercarme, intimar con el otro. Los yoes de mi sombra blanca. ¿Qué me pierdo de vivir por no creer en ellos? Por ejemplo, un yo tranquilo me impide vivir la serenidad y disfrutar del momento. Una vez que hemos nombrado en silencio, en clima de oración, me dejo ver con ellos, ante Dios, ante la vida. Los contemplo, aguantando el dolor o malestar que tal contemplación pudiera ocasionarme. Tercero, los acepto y no los reduzco. Aún con dolor, el objetivo de la contemplación es lograr una aceptación sin reserva de todos los aspectos de mi sombra que puedan aparecer. Saberme y sentirme aceptado, aunque mis propios ojos me parezca inaceptable. La aceptación va acompañada de una actitud de no reducirse al aspecto en cuestión.
Cuarto, diálogo. Gracias a él entramos en comunicación con nosotros mismos, con los aspectos olvidados. Quinto, desidentificarnos. La desidentificación supone un paso más. Si bien solo es posible en la medida en que se va integrando la sombra, una vez aceptada e integrado lo que contribuye el propio yo, una vez alcanzado el nivel de lo personal, tenemos que avanzar a la dimensión transpersonal, desidentificándonos de lo que considerábamos nuestro yo, y que en realidad solo existe en virtud de mi pensamiento, que lo sostiene por medio de la memoria. Cuando observo atentamente, alcanzo el no pensamiento y experimento que el yo desaparece, es decir, que logré desidentificarme de él. Este ejercicio lo podemos hacer con cualquiera de nuestros pensamientos, porque todo pensamiento es alimentado por nosotros mismos. Si sencillamente lo observamos, sin dejarnos atrapar por el pensamiento, constataremos cómo termina diluyéndose. Con los sentimientos lo mismo. Sexto, gratitud. Por doloroso que sea el trabajo con la sombra, desemboca en la gratitud, porque gracias a él la persona descubre que es completa. Se siente serena, se siente en paz. Dice Ken Wilber: tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Puedo ver y sentir mi cuerpo. Y lo que se puede ver y sentir no es el auténtico ser con mayúscula que ve. Mi cuerpo puede estar cansado o excitado, enfermo o sano, sentirse ligero o pesado, pero eso no tiene nada que ver con mi yo interior. Tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo deseos, pero no soy mis deseos. Puedo conocer mis deseos y lo que se puede conocer no es el auténtico conocedor. Los deseos van y vienen, flotan en mi conciencia, pero no afectan a mi yo interior. Tengo deseos, pero no soy mis deseos. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Puedo percibir y sentir mis emociones, y lo que se puede percibir y sentir no es el auténtico perceptor. Las emociones pasan a través de mí, pero no afectan a mi yo interior. Tengo pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Puedo conocer e intuir mis pensamientos, y lo que puede ser conocido no es el auténtico conocedor. Los pensamientos vienen a mí y luego me abandonan, pero no me afectan. Soy lo que queda, un puro centro de percepción consciente, un testigo inmóvil de todos estos pensamientos, emociones, sentimientos y deseos. La fe sin amor es una fe incapaz de ver y aceptar su propia sombra, y se convierte en fanatismo. La primera tarea consiste en retirar estas proyecciones y reconocer lo malo y negativo en nosotros, para integrarlo en nuestra conciencia. O sea, tenemos que realizar algo prácticamente imposible: mirar de reojo para descubrir en nosotros mismos lo malo que percibimos en el exterior y en los demás. El objetivo es habitar nuestra casa. ¿Ha quedado claro que este objetivo no tiene nada de narcisista? Sí. El riesgo del narcisismo crece precisamente en la medida en que no nos habitamos a nosotros mismos. Únicamente podemos estar en dos sitios: en casa o fuera de casa. Estar en casa significa vivir presente, a sí mismo, habitar mi propia interioridad,
sentir conscientemente la propia identidad. Estar fuera de casa equivale a vivir distante de lo mejor de sí, lejos del presente, girando en torno a un falso yo que gobierna nuestras vidas. Y este falso yo, debido a sus necesidades carenciales, nos hace instalarnos en el narcisismo y egocentrismo. La presencia consciente de mí mismo, sin embargo, me lleva a vivir la riqueza de mi ser, mi capacidad de amar. Si esto es así, nuestra tarea consiste en habitarnos cada vez más y más en nuestra casa, sentir y experimentar nuestra verdadera identidad, localizarla en lo profundo de nuestro cuerpo y vivir anclados en ella. Experimentar con gusto la propia identidad es la primera meta de un trabajo psicológico, pero a medida que hemos ido avanzando, hemos tomado conciencia de que es necesario ir más allá de nuestra misma casa. ¿No es esto una contradicción? Es paradójico, pero no es contradictorio. La primera tarea con la que se encuentra el ser humano es la de llegar a ser el mismo, constituirse en un yo integrado. Ello requiere la integración de aquellos elementos suyos que por diversas peripecias vitales habían quedado desgajados y que designamos como sombra. Efectivamente, ese trabajo de reintegración logra restañar la peligrosa y dañina escisión anterior, posibilitando que el sujeto avance en unificación y plenitud. Pero si nos detuviéramos aquí, el camino humano quedaría truncado. Nuestro propio dinamismo interior nos empuja a superar lo personal para avanzar hacia lo transpersonal. El objetivo del trabajo psicológico no es, por tanto, que mi ego esté bien, sino justamente lo contrario, llegar a desidentificarme de mi ego. Y únicamente podemos ir más allá de nuestra casa en la medida en que primero la habitamos. El trabajo psicológico que permite afianzar nuestro yo es el que nos dispone para trascender ese mismo yo, abriéndonos a la dimensión transmental o transpersonal. La desidentificación se produce cuando caemos en la cuenta de que el yo no existe como tal. Es esa toma de conciencia la que inicia el proceso desidentificador que nos conduce a la vivencia de nuestra verdad más profunda. Todo comienza por esa toma de conciencia. Al descubrir la no permanencia ni continuidad del yo, sino su consistencia, lo que consideramos nuestro yo es un producto tan fugitivo y tan dependiente de las circunstancias exteriores como la forma de una ola del mar. Esto parece una ironía. Si el ego no existe, ya que fue una construcción de mi mente para poder sobrevivir, en la medida en que vivo para él, permanezco en la ignorancia. Realmente lo irónico aquí roza lo patético. ¿Por qué eres tan desdichado?, preguntaba Wu Wei. Porque el 99,99% de lo que piensas y de lo que haces gravita en torno a tu yo. Pero ese yo, en realidad, no existe. Vivir para el propio yo es perder la vida. Necesitamos despertar de ese sueño y entrar en contacto con nuestro verdadero yo, nuestro ser, y mirar la vida desde ahí, y mirar a los otros desde ahí, y así viviremos de acuerdo a nuestra profundidad. Ese es el modo de ganar la vida. Usamos esta expresión de perder y ganar la vida para mostrar la sabiduría de Jesús y de tantos hombres y mujeres que hablaban de la necesidad de negarse a sí mismos
incluso de la importancia de la cruz, del dolor y de las contrariedades. Han intuido que son condiciones para que pueda emerger el ser, la vida plena, liberada de la tiranía del ego. La desidentificación del yo no la puede conseguir el propio yo. Parece una sutileza, pero sí. Primero, porque el yo se va a resistir por todos los medios. Y segundo, porque carece de herramientas apropiadas. Ramana Maharshi solía decir que el ego era como un elefante, muy fuerte, que no podía ser sometido por nadie menos poderoso que un león. León, que no es otro que Dios o el sí mismo, con mayúsculas. La desidentificación no va a obedecer a un empeño voluntarista por nuestra parte. Es precisamente la vida en nosotros, la fuerza de lo divino, la que produce el cambio. Cuando empezamos a mostrarnos dispuestos. Pero, en una nueva paradoja, la desidentificación del yo requiere un yo fuerte. Como dice Hager, tienes que ser alguien antes de poder ser nadie. O como dice Fromm, solamente el yo individual plenamente desarrollado puede desprenderse del ego. Por decirlo con rotundidad, la desidentificación no puede ser una excusa o un pretexto para puentear al yo. En un primer momento, el yo necesita ser aceptado y amado. La muerte del yo es posible, primero, cuando hay un yo fuerte, suficientemente autónomo y seguro. Segundo, cuando se ha hecho la experiencia de unidad como lo real, el misterio. ¿Por qué es posible negar el ego únicamente desde un yo fuerte? Porque un yo fuerte significa que la persona tiene consistencia interior y confianza suficiente para permitirlo, sin quedar bloqueada en un reflejo defensivo. Mientras no está integrada la sombra, mientras no estén trabajadas las necesidades carenciales que hay en su origen, esos mismos factores tiranizan a la persona y la hacen vivir esclava de las exigencias de ese yo carencialmente necesitado, con lo cual no solo no queda trascendido, sino que es reafirmado. Y es que, como no se cansa de repetir Ken Wilber, a lo transpersonal solo se llega desde lo personal, no desde lo prepersonal. ¿Quiere decir que son las necesidades carenciales las que hacen que nuestro pequeño yo se resista a ser trascendido y nos mantenga girando en torno a él de un modo egocéntrico? Sí, así es. El yo se resiste a desaparecer en todo momento porque nos hemos identificado con él hasta el punto de creer que sin él no somos. ¿Y por qué me resulta tan difícil negar mi yo? Por las necesidades carenciales que actúan como tiranos que exigen respuesta a toda costa. Mientras estoy situado en estas necesidades, estoy viviendo en terrenos del yo. Será él quien, tomando el protagonismo de mi vida, exija la satisfacción de aquellas necesidades. Para despegarme de él, deberé realizar todo un trabajo psicológico de limpieza y curación. Ahora bien, mientras esté tomado por tales necesidades, estaré instalado, aún sin ser consciente de ello, en la sombra, y voy a actuar desde la sombra. De ahí la importancia de ser lúcido, hacerla consciente, aceptarla e integrarla en mi persona. Dicho de un modo más sencillo, necesitamos amar el yo para trascenderlo. Y lo amamos cuando somos capaces de aceptar, reconocer y abrazar aquellos aspectos suyos que no nos parecen precisamente amables, sino sombríos. Pero si no lo amamos y lo hacemos fuerte, no podremos trascenderlo. Al contrario, nos infantilizará de un modo tiránico.
Ahora bien, por otro lado, si nos quedamos en él y no lo trascendemos, truncamos todo el proceso de crecimiento hacia lo transpersonal. Un planteamiento de este tipo todavía resulta difícil para mucha gente, que al escucharlo se queda entre sorprendida y descolocada. Esto nos hace ver hasta qué punto estamos identificados con lo mental y lo individual. Pues bien, de lo que se trata es precisamente de reconocer que somos más que mente y más que individuo. Y es nuestro propio dinamismo el que nos lleva más allá de esos límites estrechos en los que nos hemos recluido. La sorpresa con que mucha gente puede recibir tal afirmación nos dice sencillamente que no ha superado todavía el nivel mental, en que todavía estoy convencido de que en algún momento acabaré trascendiéndolo. Es como un salto hacia otro estado de conciencia. El estudioso de la fenomenología de la cultura Jean Hans Hesberg hablaba de los sucesivos estadios por los que ha pasado la humanidad: arcaico, mágico, mítico y mental. En la actualidad nos encontraríamos ante el umbral de uno nuevo que se llama integral. En esta misma línea, Ken Wilber lo describe de esta manera. Durante el estadio arcaico, el hombre primordial vivía en un estado de conciencia más animal que humano, sin conciencia de un yo separado, preocupado únicamente por la lucha de la supervivencia y la búsqueda de alimento. En el estadio mágico, el concepto de tiempo se expande más allá del presente inmediato en una especie de presente expandido. Su estado de conciencia se halla inmerso en la físico-emocionalidad. Se dedica a la caza y recurre a la magia en busca de apoyo. Al mismo tiempo se torna súbitamente consciente de su mortalidad. En el estadio mítico, que apareció hace 10.000 años y supuso un paso gigantesco, se produce una cierta organización social y empieza a desarrollarse la agricultura, la escritura, el lenguaje. Las personas empiezan a vivir en grupo, a transmitirse cosas de una generación en generación, en forma de mitos. En el estadio mental, que también Wilber lo llama egoico, que aparece entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, se caracteriza por la aparición del ego y del pensamiento abstracto. Liberado de la magia y del mito, emerge un concepto lineal de tiempo y una sensación de historia. El ego llega a verse como la única y suprema realidad. Bien, empiezan a hablar del umbral de un nuevo estadio, al que se refieren ahora con el nombre de integral, transmental, transegoico, transpersonal, en el que son superadas las barreras de lo mental y de lo individual, en un estado de conciencia expandido, en el que aparece la intuición, el pensamiento, la intuición más que el pensamiento reflexivo, ¿no? La unidad más que el individualismo. A propósito de la necesidad de replantear la cuestión sobre Dios dentro del nuevo paradigma, la realidad se nos revela de un modo sorprendentemente diferente a lo que es la percepción cotidiana, como no dual, dinámica, vacía, interconectada, acausal y paradójica. Estaríamos en los dolores de parto de la nueva conciencia. Uno de ellos consiste justamente en que el ego se resiste a desaparecer. ¿Cómo pasar del egocentrismo a la conciencia de unidad? Necesitamos un trabajo de curación y de adiestramiento. Curación para que los tironeos de nuestros propios miedos y necesidades no nos saquen de ese lugar donde nos experimentamos como unidad.
adiestramiento para experimentarnos así. Nos adiestramos a través de la práctica cotidiana y la práctica meditativa. Así vamos redescubriendo una identidad en la que no hay, sin embargo, sentimiento de yoidad. Implica vivir desapropiación, no apetencia de fruto, hasta el punto de no considerarse ni siquiera hacedor de lo que emprende. El símil más sencillo sea el de cauce o canal. Lo que se hace a través de mí, dado que no hay un yo que lo haga. Para vivir en esta actitud, será necesario experimentar la ausencia de ese yo sobre el que había girado toda mi vida. Y el camino para ello es la práctica meditativa. A la mayoría de las personas les resultan familiares únicamente dos estados, que son la vigilia y el sueño. Incluso a pesar de que todos vivimos algún otro estado, ni siquiera lo hacemos consciente. En la práctica meditativa podemos abrirnos a vivir otros estados de conciencia, la observación, la concentración y la meditación. Y en ellos descubrimos que la realidad es infinitamente más que lo que nos hace ver nuestra percepción vigílica. ¿Qué es lo característico del nuevo modo de percepción? La gran diferencia consiste en que pasamos de un modelo fraccionador, en el que las partes son más importantes que el todo, a otro modelo no diferenciado, no dual, en el que el todo es más importante que las partes. Bien. En el Vedanta Advaita se habla de que tomar al yo como algo real y como punto de partida es la más errónea de las invenciones humanas. El yo es una verdad en la que todos creen, pero que nadie puede probar, porque no es algo que exista en la mente ni fuera de ella. El yo es el sentido de propiedad de la cognición. No es algo ajeno al pensamiento, es simplemente el sentido de localización, de pertenencia y de control asociado al pensamiento. ¿Y por qué lo percibimos como dotado de tal conciencia? Sencillamente porque se recuerda. Mientras la mente advierte información con sentido de historia, necesariamente el yo induce sentido de identificación con el pensamiento o la acción que realiza. Recordarse a sí mismo o futurizarse genera un sesgo de realidad individual. Sin embargo, basta fracturar el sentido de la historia para que la información se alinee de manera distinta. ¿Cómo se hace? Asumiendo una condición no dual. El sujeto cree que nace, que crece, que se reproduce y que muere. No obstante, es sólo una primitiva y momentánea forma mental que conoce información. Esto que llamamos consistencia del yo estriba en que recuerda el pasado y se proyecta hacia un futuro. Sólo así puede el individuo creer que él es alguien, que es real, gracias a que cubre todo el espectro del tiempo, pasado, presente y futuro. El individuo vigílico parece diferente porque se piensa diferente, es decir, recuerda su historia. Si el individuo asumiera el reto de conocer sin la intervención de la historia, es decir, de la memoria, entonces perdería la capacidad de experimentarse diferente de lo conocido. Pero, ¿eso no es un círculo vicioso? Sí, efectivamente, y no hay salida mientras permanezcamos en él. A través del pensar nos reconocemos como individuos. Pero para reconocernos como individuos, a su vez, es necesario pensar. Quiere decir que el pensar sostiene al yo vigílico.
del mismo modo que el soñar sostiene al yo soñador. Con una diferencia, pero es así. La diferencia consiste en que en el estado de sueño no creamos sentido de causalidad. Pero, ¿qué ocurriría si el yo soñador tuviera memoria e introdujera sentido de causalidad? Porque lo que resulta evidente es que, estrictamente hablando, el yo soñador no es el yo vigílico. ¿Dónde queda éste mientras dormimos? Todo conduce a la misma conclusión. Ese yo no tiene más vida que la que le otorga el pensamiento y la memoria. ¿Y cómo salir de ese círculo? Eso es justamente lo que pretende la práctica meditativa, salir de él. Del único modo en que es posible hacerlo es yendo más allá del estado de pensamiento, que es el que sustenta al yo. Al adiestrarnos en el no pensamiento, tenemos acceso a una percepción más honda de la realidad, que se nos manifiesta como no diferenciada. Como dice Jean Klein, la misma atención al presente es la que nos permite distanciarnos del pensamiento y experimentar la conciencia, nuestra verdadera naturaleza no dual, más allá de la diferenciación conocedor-conocido. ¿A dónde conduce la desidentificación del yo? Al desidentificarme del yo, me identifico con el todo. Al conectar con un nivel más profundo, el yo queda diluido y lo que aparece que es atención, presencia, conciencia, ser. No en forma de yo soy, sino sencillamente es. El yo vive por el pensamiento y la memoria. Si lo quitamos, ¿qué queda? Queda ello, la conciencia, el testigo. Resulta muy fácil permanecer en el silencio con una sensación de estar envuelto en Dios, el ser, el presente, el misterio, el amor, y en unidad, sin conciencia del yo. Logramos ahí nuestra verdadera identidad, con un gozo y una plenitud incomparables. Y no me parece válida la crítica que pudiera venir del lado del psicoanálisis, en el sentido de que tal intento ocultaría en realidad la nostalgia del estado fusional primero del bebé con la figura materna. Aquello fue una realidad prepersonal, por la que debimos pasar. Ahora se trata de una realidad transpersonal, posible solo en cuanto se ha dado un proceso de madurez personal. Y lo que descubrimos es que aquella que creíamos nuestra casa a habitar se ha ampliado hasta horizontes infinitos. Nuestro cuerpo es el universo y nuestra casa la conciencia pura. Bueno, creo que ha quedado claro. Por hoy vamos a terminar aquí.